Queridos amigos, ¿cómo están? Qué bendición poder encontrarnos una vez más hoy en nuestra lección número 6. Vean cómo el tiempo se nos ha pasado y sin duda alguna Dios ha estado presente en la vida de cada uno y especialmente en estas meditaciones y en estos estudios de la lección. Es para mí un gusto compartírselos. Recuerden que pueden apoyarnos compartiendo este material a sus amigos, sus compañeros, dejándole un like a la página, suscribiéndose y por supuesto puede dejar sus comentarios. Antes de iniciar, por favor, encomendémonos a Dios recordando el título de esta lección, el cual es Me levantaré. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santo y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque una vez más nos tienes acá para poder estudiar tu palabra. Sin duda alguna, es una bendición poder hacerlo y poder compartirlo. Ahora bien, Señor, acompáñanos y que todo lo que acá estudiemos sea de beneficio para nosotros, pero por supuesto de bendición también. Ayúdanos, Padre, y guíanos siempre en los mejores caminos. Te pido esto en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Nuestro versículo de la lección lo encontramos en Salmos capítulo 12, versículo 5, que dice de la siguiente manera: Por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Sin duda alguna, acá nos damos cuenta la gran bendición que es tener a un Dios que se preocupa por nosotros. Nos hemos dado cuenta con anterioridad en las otras lecciones que aún siendo cristianos, aún siendo hijos de Dios, hemos de sufrir mucho en esta tierra. Hay complicaciones, hay dificultades y problemas. Y a veces pareciera que aquellos que no han aceptado a Cristo viven mejor que nosotros. Sin duda alguna, aparentemente esto puede ser así. Pero recordemos que nosotros ya no dependemos de nuestra propia voluntad, sino que cuando aceptamos el amor de Cristo en nuestra vida, también aceptamos su voluntad para nuestra propia vida. Es por eso que es importante recalcar esto en este estudio. Bien, sin duda alguna, en nuestros días la injusticia, la opresión salen a recalcar mucho acá. Y durante mucho tiempo nos hemos dado cuenta que en el mundo han existido grupos marginados, personas que han sufrido discriminación o que han sido apartadas por enfermedades o por dificultades que los hace diferentes al resto. Y sin duda alguna, en el tiempo de los salmistas, esto también era así. Y también en el tiempo del Señor Jesucristo, esto también era así. Le recuerdo dónde dejaban a los que estaban enfermos de lepra, a los paralíticos, a los mendigos, a todo este tipo de personas los apartaban de la sociedad, porque la humanidad siempre ha tenido una mala conciencia, ha tenido un mal recuerdo y por supuesto una mala imagen de lo que deberíamos hacer como hijos de Dios. ¿Sabe qué sucede? Que al estar enfermas aquellas personas en los tiempos de Jesús, se creía que era porque eran muy pecadoras. Se creía que porque Dios había puesto en ellos la paga de su pecado y por eso los apartaban, los discriminaban y nadie los ayudaba. Era muy difícil que alguien los ayudara. Pero, claro ejemplo vino a dar Jesús cuando su preocupación principal fue venir a salvar al pecador, al oprimido y a los necesitados. Y es por eso que hoy en día también nosotros esperamos recibir este llamado a pesar de las dificultades. Ante nuestros clamores, como vemos acá en nuestro versículo, y déjeme leerle acá en otra versión de la Biblia, donde encontramos estas palabras en otro sentido. Lo vamos a ver y dice de la siguiente manera: El Señor responda, yo me levantaré y defenderé a los oprimidos, a los pobres, a los necesitados, los rescataré como ellos
anhelan. Esta es la versión de Nueva Biblia Viva. Y esta versión sale a recalcar que el Señor dirá, por causa de aquellos oprimidos, que va a salir en rescate y se levantará. Y todo esto es porque Dios quiere la liberación de los oprimidos y la destrucción de los impíos. Y como primer punto tenemos la imagen en nuestra lección de un Dios guerrero. Aparentemente sería complicado ver este tema o cómo usted se imagina a un guerrero. Pero sin duda alguna, el guerrero que es representado por Dios es un guerrero como ningún otro. Y por ejemplo, vamos a Salmos 18, que quiero que me acompañe. Salmo 18, 17 dice lo siguiente: me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. El versículo 18. Se enfrentaron a mí el día de mi desgracia, pero el Señor fue mi apoyo. Acá vemos cómo en la guerra, en las batallas, el rey David estaba acostumbrado a ganar, estaba acostumbrado a liderar y era un hombre fuerte, valiente y que la Biblia lo reconoce como tal. E incluso cuando uno es niño, les aseguro que la gran mayoría quisieran verse reflejados como el rey David, por la valentía, por el coraje que tenía, pero por supuesto por la dependencia de Dios. David siempre peleó, pero siempre reconoció quién había peleado sus batallas y quién le había dado la victoria. Es por eso que la pregunta acá es: ¿tiene poder Dios para defendernos? Claro que sí. Ahí en el mismo Salmo, pero ahora en el versículo número 2, dice lo siguiente: el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios es mi peña, en Él me refugiaré. Él es mi escudo, el poder de mi liberación y mi baluarte. Acá vemos que Dios se manifiesta como un libertador, como alguien que es poderoso y que está por encima de cualquier poder humano. Acá vemos también, si leemos el Salmo 18, vamos a abarcar más a fondo todo esto, pero he resaltado algunos versículos. Por ejemplo, nos damos cuenta aquí en el versículo 3 de Salmo 18 que dice: invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré librado de mis enemigos. Me rodearon los dolores de la muerte y los torrentes de la perversidad me atemorizaron. Me rodearon las ligaduras del Seol, me confrontaron los lazos de la muerte. Acá vemos principalmente cuál es la angustia de aquel guerrero que depende del mayor guerrero, que es Dios. Que él se da cuenta que hubo perversidades, que hubo temores, que hubo dolores, por supuesto, y que tuvo miedo porque incluso se confronta a la misma muerte. Pero acá en el versículo 6 vemos claramente cómo llamar a quien puede liberarnos como representante de un guerrero poderoso. Versículo 6: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra se estremeció y tembló, se conmovieron los cimientos de las montañas, se estremecieron porque él se airó. Humo subió de su nariz, de su boca salió fuego consumidor y carbones encendidos saltaban de él. Inclinó los cielos y descendió, una densa oscuridad había debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Se remontó sobre las alas del viento, puso tinieblas alrededor de sí como su morada secreta. Su cubierta es oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia fueron atravesadas las nubes, por el granizo y los carbones de fuego. Acá vemos la imagen de este Dios maravilloso y nos lo manifiesta, que hace temblar la tierra
y levantando humo. Usted imagínese esta imagen, o sea, si usted cierra los ojos y se pone a pensar lo que Salmos dice, un gran guerrero que cabalga y que se levanta y sale humo cuando él sale a la batalla y deja fuego a su paso, paralizando al enemigo con su potente voz y usando las fuerzas de la naturaleza como sus flechas. Y por supuesto, librando así a quien lo ha invocado y a aquellos que han clamado su nombre. Es por eso que vemos en este gran salmo que nos representa a un guerrero valiente, poderoso y que la misma naturaleza lo obedece. Qué bendición saber que esta imagen de un Dios guerrero es frecuente porque es la respuesta con urgencia de lo que necesitamos cuando estamos sufriendo, cuando necesitamos librarnos de una batalla. Recordemos que hoy nuestras luchas como tal no son de sangre ni carne. Este versículo que estoy citando nos habla mucho de cuáles van a ser nuestras verdaderas batallas. Y sin duda alguna, cuando dejamos que Dios entre en nuestra vida, Él va a ser ese guerrero libertador. No solo va a ser un guerrero que ataca, que solo defiende, sino que también nos da la liberación. Y por eso, cuando uno se siente oprimido, triste o desamparado, lo mejor es dejar esto en manos de nuestro Dios. Y vemos aquí en Salmos siempre 18, pero ahora el versículo 47 nos dice lo siguiente: el Dios que ejecuta mi venganza sujeta a los pueblos debajo de mí y me libra de mis enemigos. Tú me has enaltecido sobre mis adversarios y me has librado del hombre violento. Acá David reconoce quién lo ha liberado y cómo lo ha defendido y lo ha puesto por encima de sus adversarios. Acá debemos tener presente nosotros que nuestras victorias son gracias a nuestro Dios. Si olvidamos esto y empezamos a centrarnos nosotros en creer que por nuestra propia fuerza hemos salido victoriosos en diferentes circunstancias, hay que tener cuidado. ¿Sabe por qué, querido amigo, querida amiga? Cuando nosotros dependemos de nuestras propias fuerzas, por un momento nos vamos a sentir bien, nos vamos a sentir poderosos, vamos a sentir que somos capaces de cualquier cosa. El problema es cuando enfrentamos el primer obstáculo que nos hace caer. Nos damos cuenta que solos, en definitiva, no somos nada. No podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas. Y cuando más se llena el orgullo de nuestro corazón, tendemos a querer exaltarnos nosotros mismos y el problema ahí es la caída. Porque cuando no dependemos de Dios, Él no puede interferir para darnos las victorias. Entonces, nosotros podemos confiar en ese guerrero y alabarlo y, por supuesto, glorificarlo. También, en nuestra lección, habla algo muy importante de la justicia. Y es que hoy en día, en todo el mundo, el sistema de justicia en cada país es complicado de poder manejar, de poder dar algún comentario o de poder llegar a una conclusión sobre ciertos casos. Y esto ha pasado desde mucho tiempo atrás. Y por eso la lección habla de los salmos, porque nos representa que en aquellos tiempos de los salmos también se vivió lo que hoy se está viviendo. Acá en Salmos 40:17 me gustaría que usted me acompañara ahí en pantalla. Dice lo siguiente: aunque yo sea pobre y necesitado, el Señor pensará en mí. Tú eres mi ayuda y mi libertador. Oh Dios mío, no te tardes. Acá el salmista dice: Dios mío, no te tardes. Obviamente el salmista reconoce los tiempos de Dios. El salmista le dice no tardes en un sentido de que él está desesperado, pero aún así entiende que el Señor pensará en él, el Señor lo tendrá presente y la justicia divina es tan importante. Salmos 12:5, nuestro versículo de la lección, cae a esto porque dice: por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová,
pondré a salvo al que por ello suspira. La Biblia deja claro que Dios no tolera las injusticias. Varios ejemplos hay en la Biblia de esto. Y uno de ellos es cuando Jesús le dice a sus discípulos: cualquiera de estas cosas que has hecho por mis hermanos pequeños, a mí me lo has hecho. Claramente, Jesús vino a dar esa imagen de que debemos servir y no ser servidos, porque las bendiciones vienen de nuestro Padre y nosotros podemos infundir un canal para aquellas personas que también lo necesitan. Vemos acá que Dios conoce nuestras necesidades y rescata a todos, aunque yo sea pobre, aunque yo esté triste, aunque yo haya pecado, aunque tenga vergüenza, aunque me cueste encontrarme con Dios, pero sí lo reconozco, Él nos va a rescatar cuando dependemos de Él. El problema es que nosotros, por orgullo, por miedo, por vergüenza, no nos queramos acercar, pero sin duda alguna Dios da la oportunidad de poder buscarle y dejarle a Él la liberación de nuestra tristeza, de nuestros problemas y nuestras dificultades. Muchos salmos expresan la palabra, las palabras pobre y necesitado, y evitan representar a los oprimidos en términos exclusivamente nacionales y religiosos. Esto quiere decir que la expresión de pobre y necesitado no se limita solo a la pobreza material, sino también significa vulnerabilidad y desamparo. Somos vulnerables nosotros cuando somos humanos, y si usted se pone a analizar, somos tan frágiles en la vida que cualquier cosa nos puede lastimar, nos puede golpear, nos puede herir, y esto no es solo físicamente, sino también emocionalmente. Entonces también hay otra descripción para pobre y necesitado. Cuando se habla de la pobreza y la necesidad y uno reconoce eso, no solo habla de lo material nuevamente, sino también se refiere a la sinceridad ante la dependencia de Dios. Es decir, usted tiene que reconocer y ser sincero, honesto con nuestro Padre y decirle: Señor, yo dependo de ti, pero que no quede solo en palabras, porque debemos confiar nosotros en cada circunstancia. ¿Es difícil? Claro que sí, porque como humanos tenemos miedo, tenemos temores y eso se ve reflejado en los salmos. Pero acá, a través de esto, nosotros debemos encontrar que cuando dependemos de Dios, Él nos va a libertar a su momento. También hay algo que me encanta de esta lección, y es que si uno lo analiza, nosotros como cristianos deberíamos alzar la voz por las opresiones. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Usted en cualquier lugar al que vaya va a encontrar a personas marginadas, personas discriminadas. ¿Y qué está haciendo usted por estas personas? Esta es una pregunta muy difícil, porque a veces pareciera que no podemos hacer mucho, pero sin duda alguna podemos empezar a cambiar el entorno de esa situación. ¿Cómo se puede hacer? Analice usted su vida. De repente probablemente tiene diferencias con personas que para usted es imposible que lleguen a concordar en algo. Pues es momento de cambiar ese pensamiento. Jesús acá vino a morir por todos, por aquellos a quienes lo adoraban, a quienes lo reconocían, y también por aquellos que lo humillaron y que hicieron que Él muriera. Acá nosotros tenemos que encontrar esa conexión con Dios de poder salvar al oprimido, de poder ayudarlo. Obviamente nosotros no podemos dar la justicia que nuestro Padre da. Obviamente nosotros no podemos generar un gran cambio mundial porque no tenemos la habilidad, ni siquiera las fuerzas o la gran valentía para poder hacerlo. Pero podemos empezar con pocas cosas desde abajo. Si usted ve que alguien está sufriendo opresión,
alguien está sufriendo injusticias, pues no está mal alzar la voz. Los salmistas reconocían esto. Los salmistas alzaban la voz porque conocían que desde el principio la palabra de Dios, allá en Deuteronomio o en Levítico, reconoce que a aquel que le hiciera daño a los pobres, a las viudas, a los huérfanos y a los oprimidos, sería uno de los pecados más dolorosos que podía cometer, y que a Dios no le agradaba nada de esto. ¿Saben? A veces, si usted tiene la oportunidad de ser jefe de algún área, o si usted tiene su propia empresa y tiene a su cargo personal, es buen momento para analizar: ¿está usted impartiendo la justicia que debería dar como Dios lo refleja en los Salmos? ¿Como Dios lo refleja en la Biblia? Que habían muchos que se aprovechaban de aquellas necesidades de los demás para poder satisfacer sus propias necesidades. Y cuidado con esto, que entonces ahí sí estamos muy mal. Y ahí estaríamos cayendo en uno de los pecados que Dios detesta, porque Él recalca que va a exaltar al humilde, va a exaltar al pobre, y aquellos que dependan de Dios también serán exaltados. Pero nosotros también tenemos que tener cuidado qué estamos haciendo por los demás y qué trato les estamos dando. El pueblo de Dios debe resistir la tentación de depositar la fe suprema para la salvación en instituciones, dirigentes humanos, y especialmente cuando difieren de los caminos de Dios. Nosotros solo dependemos de la justicia divina y debemos ser agentes que lleven esa justicia. Ser justos, ser amables de corazón, poder satisfacer necesidades dentro de mis posibilidades, pero poder hacer algo por los demás. Lamentablemente, a veces como cristianos caemos en creer que una institución, que una iglesia, que una religión, o que de repente algún líder político, un líder institucional va a cambiar la justicia que está viviendo hoy en día el mundo. Lamentablemente, si usted analiza la Biblia, se da cuenta que en declive va el mundo y la justicia, por ende, va así. Y como digo, vuelvo a recalcar, esto viene así desde mucho tiempo atrás. Y es por eso que debemos resistir nosotros la tentación de dejarle a alguien más la justicia por aquellos que nosotros podemos exaltar la voz. Por eso, nosotros, cuando pensemos en pobres y necesitados, debemos también pensar qué hay por ellos y qué estamos haciendo nosotros por ellos. Pero también vemos en este lado el gran amor de Dios, pero vivimos en un mundo gobernado por la justicia humana. Justicia divina, justicia humana. Entonces, ¿habrá una gran diferencia en esto? Claro que sí. Y Dios lo ha dicho. Salmos 82:3 dice lo siguiente: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. ¿Y sabe a quién se estaba refiriendo aquí este salmista? Pues si usted va más atrás, o en ese mismo salmo, el Salmo 82, el título de este es Reprensión a los jueces injustos, Salmo de Asaf. Y este dice: Dios está de pie en la asamblea divina, en medio de los dioses ejerce el juicio. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente y entre los impíos harán distinción de personas? Acá hace la pregunta reflexiva: ¿hasta cuándo, muchachos? ¿Hasta cuándo seguirán gobernando de esta manera? ¿Hasta cuándo caerán ustedes con esta injusticia? Y acá se ve reflejada esta pregunta reflexiva porque los líderes y los jueces de Israel eran considerados para Dios como hijos del Altísimo cuando estos eran justos. Y hoy en día los jueces de igual manera son reconocidos aparentemente como justos cuando son puestos en ese cargo. Pero acá la misma Biblia le hace una pregunta a todos estos jueces: ¿hasta cuándo gobernarán y juzgarán injustamente? Y acá viene
aún una orden de Dios que dice: rescaten al necesitado y al huérfano, hagan justicia al pobre y al indigente. Dios, sin duda alguna, le dio la capacidad de juzgar a los dirigentes del pueblo, siendo él el rey principal de Israel. Esta delegación va más allá de, como dijimos, de solo el pueblo de Israel. Va por encima de todos aquellos jueces que hoy en día tienen autoridad y que la Biblia también lo ha puesto en diferentes circunstancias que uno puede darse cuenta. La autoridad que reciben les hace responsables ante Dios por la forma en que administran la justicia. Dios indica la forma en que un juez humano debe juzgar. Y cuidado, porque sin duda alguna, nosotros a veces nos vemos en este tema de que vemos muchas injusticias. Y nuestro corazón se llena de ira y se llena a veces de ese clamor para Dios, y a veces uno hasta pudiera sentirse mal por querer que los malvados paguen ya su pecado. Pero esa es la promesa. Nosotros no podemos tomar venganza por nosotros mismos de esto malo. Solo queda clamarle a Dios y saber que pronto viene el juicio divino. Y ahí sí la pregunta va a ser: ¿a cuántos hemos ayudado? ¿Por cuántos hemos nosotros alzado la voz y a cuántos hemos rescatado? Lamentablemente, esta idea se ha distorsionado. Dios no viene acá para preguntarte: bueno, ¿cuántas doctrinas de la Biblia te sabes? La pregunta no va a ser sobre conocimiento, va a ser sobre acción. Y ahí es cuando nosotros tenemos que tener cuidado cuál va a ser nuestra respuesta. Es por eso que nosotros tenemos que recordar la gran promesa antes de actuar. De Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Acá recuerden que los jueces de aquel entonces eran nombrados como hijos del Altísimo. Y si tenían este nombre, qué gran golpe de realidad va a ser cuando se den cuenta de la injusticia que han hecho. Y es por eso que nosotros tenemos siempre la manera de poder darnos cuenta de que la injusticia siempre va a estar. Pero que todas estas palabras no solo van para los jueces, van también para nosotros. ¿Qué actos de justicia hemos hecho? Y si realmente hemos juzgado justamente o hemos caído en esto. La lección nos habla de que nosotros podemos abrirnos al hecho de poder hacer justicia cuando dependa de nosotros esta justicia. Si nosotros vemos que alguien, por ejemplo, viene a nosotros con algún problema, somos justos en resolver. Somos justos en guardar esa manera de creer cómo es la otra persona. Somos justos en ayudar a las otras personas. Hemos hecho distinción de personas. La verdadera pregunta acá es: ¿soy justo? Esta pregunta me gustaría que usted la analizara, porque para poder ser justo realmente debemos depender del Rey justo, que es nuestro Dios, que está desde su trono, que Él se fortalece cada día y no con el poder humano, y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. No fortalezcamos nuestra fe por el humano, fortalezcamos nuestra fe y nuestra justicia por nuestro Dios. La pregunta es: ¿hasta cuándo juzgarán injustamente? Lamentablemente, hasta que venga el juicio final. Pero eso nos tiene que tener tranquilos, porque cada quien recibe conforme a lo que haya en el corazón. Y por eso, lamentablemente, la injusticia estará, pero la justicia divina pronto viene. Debemos aferrarnos a ella y recordar cuál va a ser nuestra respuesta cuando Dios nos pregunte a nosotros. Acá también medio hablamos en esta parte de que a veces se desea el acto de venganza por los malos, pero acá nos damos cuenta de que también los salmistas
demostraban el sufrimiento que pasaban y deseaban que los malos pagaran con venganza. ¿Saben? Acá vemos allá en Salmos 58, que nos dice algo muy interesante y dice: oh Dios, rompe sus dientes en su boca, quiebra, oh Señor, los colmillos de los leones, escúrranse como aguas que se pierden, que cuando apunten con sus flechas, éstas queden despuntadas, pasen como la babosa que se deshace y como un abortivo de mujer no vean el sol. Este deseo de aquel salmista que es David, donde quiere decirle a Dios, por favor, ya, que paguen, que sufran y que hagan todo esto. Aparentemente podríamos notar acá que David los detesta, que David de verdad tiene un gran rencor hacia ellos y por eso le pide a Dios que por favor los haga sufrir. Y qué contrastante esta parte de la Biblia, porque allá en el Nuevo Testamento dice, bueno, ama también a tus enemigos. Pero acá claramente podemos denotar algo. Está la conciencia humana de detestar el mal y aparentemente de detestar al malvado. Pero aclaramos esto porque nosotros debemos detestar el mal, pero debemos creer que los malvados tienen su conversión. Y ahí es donde nosotros entramos nuevamente en esta misión. Si hay algo malo, lo voy a detestar. Si hay un pecado, lo voy a detestar. Pero el pecador, recordemos que tiene la oportunidad de aceptar a Cristo Jesús en el corazón. Es por eso que odiar al enemigo no es el hecho de este salmo, sino odiar al pecado. ¿Saben por qué? Porque David en ningún momento dijo, bueno, yo me voy a encargar de esta venganza, yo voy a ir con ellos, los voy a atacar. En ningún momento David se ve con esas intenciones, sino que David reconocía, a pesar de la gran valentía, de todas las victorias que Dios le había dado, que la única persona que puede otorgar venganza es nuestro Dios. Y no venganza por Él ser un Dios malo, sino al contrario, por ser un Dios justo, un Dios amoroso, que detesta que su pueblo sea oprimido, que detesta que hayan personas que estén excluidas, marginadas y que aun siendo necesitados, los humanos no vayamos a ayudarle. Dios detesta esto y por eso nosotros debemos recordar, detestar el pecado y alegrarnos por aquella paga del pecado y por aquel juicio en donde quien quiso aceptar a Dios va a ser reconocido como justo y va a ser exaltado. Mas aquel que a pesar de poder escuchar esto en cada ocasión de reconocer a Cristo jamás lo hizo, va a pagar también, lamentablemente, como impío. Es por eso que estos salmos pueden parecer desconcertantes, pero sin embargo, la indignación de los salmistas ante la opresión es buena, porque reconocen que no se debe permitir que hayan oprimidos. Y a pesar de que el mundo tenga mucho de esto, ellos quieren la salvación de aquellos necesitados. Y también vemos que el Señor desde su santuario imparte justicia. Apocalipsis 6:17 nos dice lo siguiente: porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá permanecer en pie? Acá vemos que el juicio de Dios revela que no hay poder humano, no hay poder gubernamental, nacional, político que vaya a poder ocultarse de la justicia de Dios. Y esto nos debe tener tranquilos, porque todo aquello que hemos sufrido y todos aquellos que nos han hecho sufrir, Dios les dará su recompensa. Pero dentro de nuestro corazón no debe haber odio, no debe haber maldad. Nosotros debemos perdonar
Ya quedan las personas que hacen el mal reconocer sus errores y arrepentirse o simplemente seguir haciéndolo, pero como hijos de Dios tenemos la promesa de que el juicio final viene. Y ya quedan nosotros en qué posición vamos a estar. Acá, en el juicio de Dios, se habla del santuario, porque quiere dar a denotar que el gran santuario es el lugar del juicio divino. El santuario fue designado como el lugar donde existían diferentes juicios, pero principalmente el juicio de Dios. Estaba el juicio de Urim, el pectoral del juicio del sumo sacerdote, y en consecuencia muchos salmos representan a Dios desde su santuario, en su trono, listo para juzgar al mundo por su pecado y maldad. La santidad de Dios significa que Él ama la justicia y la rectitud. Pero más que amar esto, ama a sus hijos, aquellos que son bondadosos, que son justos, que son amables, que quieren compartir la bendición de Dios. Justamente esta semana escuchaba que allá afuera nos reconocen por dos cosas como adventistas. Primero, si usted busca esto en internet, son dos cosas que salen a destacar. Primero, somos reconocidos por guardar el sábado. Eso sale a notarse a mucho color, como decimos acá. Sale a notarse bastante que guardamos el sábado, y probablemente esto es por lo que más nos reconozcan allá afuera, pero también porque evitamos la violencia y somos partícipes de la paz. Ahora le pregunto, ¿realmente estamos haciendo esto por lo que nos conocen? O como la lección pasada, ¿habrá una pregunta en donde nuestro carácter refleje el carácter de Dios? ¿Habrá allá afuera alguien que realmente nos reconozca por esta paz y por la justicia que llevamos? Pues recordemos que somos representantes de nuestro Dios, que desde su trono, desde su santuario, Él impartirá justicia. El santuario es el lugar del perdón del pecado también, porque Él nos puede restaurar con su justicia. Aquí vemos en Salmos 96:13 algo maravilloso. Delante del Señor, pues Él viene, porque Él viene para juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Pero para que todo esto sea conocido, debemos ser partícipes de llevar este mensaje. Recordemos que Jesús estuvo intercediendo por todos aquellos pecadores y que ya demostró su gran acto de defensa al entregar su vida en la cruz del Calvario. Y ¿saben qué? Ahí a la diestra de nuestro Padre, el Señor Dios, Jesús está intercediendo por aquellos que se arrepienten y reconocen la dependencia de nuestro Dios. Entonces nos damos cuenta que el juicio del Señor y su santuario reflejan el gran amor que nos tiene Dios. Reconoce en aquel lugar que impartirá su justicia, pero que también nos perdona como pecadores. Esta ha sido la lección de esta semana. Sin duda alguna, nosotros debemos reconocer este pacto de poder ayudar a aquellos que lo necesitan, siendo siempre amables y generosos, recordando la promesa de que allá en Daniel 7 vemos que es el preadvenimiento del cielo castigar al opresor y vindicar al oprimido. Estas son las palabras porque Jesús, cuando nosotros clamamos, dirá: me levantaré. Y tarde o temprano viene el gran Señor, el Salvador, y ese gran Rey justo que viene a liberar al humilde, a liberar al oprimido y lamentablemente a darle su paga de pecado al opresor. Esta es mi invitación para esta semana, que nosotros podamos seguir haciendo una labor significativa para cambiar la vida de las minorías marginadas por la sociedad, porque a esto somos llamados a servir a aquellos que lo necesitan. Déjeme despedirme con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor, porque hemos aprendido una vez más de tu palabra y porque reconocemos lo que debemos hacer como hijos tuyos. Ahora bien, Padre, dirígenos y motívanos
para seguir adelante en esta gran promesa de tu juicio final, donde nosotros podamos estar en el lado correcto, siendo siempre amables, siendo siempre justos, haciéndolo de corazón, porque la bondad viene de parte tuya. Gracias, Padre, por todo esto y perdona si nos hemos equivocado, si hemos fallado, que en definitiva como humanos lo hacemos, pero reconocemos que tú nos das el perdón y ayúdanos a aceptarlo y a depender de ti. Te lo pido, Padre, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos acá la próxima lección, donde el título es Tu amor es grande hasta los cielos. Los esperamos.